Hola, buenas tardes y sean bienvenidos a nuestro noticiero. Nosotros somos el equipo 7 y hoy nos sumergiremos en un mundo de avances y desafíos en la lucha por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. Empecemos. Sabemos que vivimos en un mundo donde los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ son luchas constantes, batallas que se liberan día y día en todos los rincones del planeta. Y es que, aunque hemos avanzado, los números no mienten y la realidad sigue siendo cruda. Recientemente, la encuesta nacional sobre discriminación en México reveló cifras alarmantes. Un 23.4% de las mujeres de 18 o más en el país han sufrido la negación injustificada de sus derechos en los últimos 5 años. Imaginen eso, una cuarta parte de nuestras hermanas, hijas, madres enfrentando injusticia simplemente por ser mujeres. Y lo peor es que aún no contamos con políticas públicas efectivas para prevenir esta violencia de género. El 47.2% de estas mujeres reportaron que se les negó acceso a programas sociales. El 36.5% no pudo recibir atención médica, y así sucesivamente. Esto no puede seguir así. No podemos permitir que nuestras mujeres sean tratadas como ciudadanas de segunda clase. Y no solo hablamos de números fríos, sino de vidas, de historias, de sueños truncados por la discriminación y la violencia. Para muchas mujeres la inseguridad es constante y la violencia hacia ellas una realidad que enfrentan día a día. No podemos cerrar los ojos a esto. Escuchamos a Rocío Álvarez Miranda, experta en género, destacar la necesidad de concientización y desmitificación de la violencia de género. Es hora de que todos entendamos que las mujeres enfrentan problemas específicos solo por ser mujeres. Es hora de reconocer que el machismo, la desigualdad de género y la falta de oportunidades laborales son obstáculos que deben ser superados. No podemos seguir perpetuando un sistema que oprime a la mitad de la población. Es momento de actuar, de levantar nuestras voces y exigir un cambio real. No podemos esperar a que las cosas mejoren por sí solas. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en esta lucha por la igualdad y la justicia. Es hora de ser parte de la solución, no del problema. Y bueno, durante siglos las mujeres han desafiado obstáculos, han luchado contra la discriminación y han buscado la igualdad. Desde las sufragistas que marcharon por el derecho al voto, hasta las activistas modernas que luchan contra la violencia de género y la desigualdad salarial. La lucha por los derechos de las mujeres ha sido un viaje largo. Hoy, en un mundo que sigue enfrentando desafíos en materia de igualdad de género, es más importante que nunca seguir adelante con esta lucha. Entre uno de los derechos por los que más se ha luchado estos días ha sido el tema del derecho al aborto. El debate sobre el derecho al aborto ha sido uno de los más controvertidos y polarizantes en la lucha por los derechos de las mujeres. Para unos es una cuestión de libertad y autonomía sobre sus propios cuerpos, y para otros es un tema moral y ético que involucra la protección de la vida. En medio de este debate, las mujeres continúan enfrentando barreras legales, sociales y culturales que limitan su acceso a servicios de aborto seguros y legales. La lucha por el derecho al aborto seguro, legal y accesible es una lucha por la autonomía y la dignidad de las mujeres. Pero hoy tenemos buenas noticias, ya que Francia se convirtió este lunes en el primer país del mundo en incluir el derecho al aborto en su constitución. El Parlamento votó a favor de modificar la Constitución de 1958 para consagrar la libertad garantizada de las mujeres a abortar y, según las encuestas, alrededor del 85% de la población apoya la reforma. En Francia, el derecho al aborto está consagrado por ley desde 1975. Desde entonces, la ley se ha actualizado 9 veces, pero siempre con el objetivo de ampliar el acceso. Ahora, sumerjámonos en un tema que es muy hablado hoy en día, en un mundo que a menudo prefiere ignorar la diversidad y la singularidad de las personas. Aquellos que desafían las normas de género y sexualidad se encuentran en una posición peligrosa. No es solo una cuestión de discriminación. En muchos lugares del planeta, ser
LGBTQ+, puede significar enfrentar consecuencias fatales. Es desgarrador pensar que más allá de los 11 países que condenan la homosexualidad con la pena de muerte, hay muchos otros donde simplemente ser diferente puede ser motivo de multas, años de cárcel o incluso perder la vida. Las personas LGBTQ+ enfrentan un riesgo constante de crímenes de odio, simplemente por ser quienes son. Para las personas transgénero, esta realidad es aún más devastadora. Según los datos recopilados por Transgender Europa, entre 2008 y septiembre de 2022, más de 4.300 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo. Cada una de estas muertes es una tragedia, una vida perdida debido a la intolerancia y el prejuicio. América Latina y el Caribe son regiones especialmente afectadas por esta violencia. En países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, las personas transgénero enfrentan un riesgo desproporcionadamente alto de violencia y asesinato. En Brasil, por ejemplo, la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales informó que al menos 140 personas trans fueron asesinadas en 2021, y esta cifra sigue en aumento. En Guatemala, la situación no es mejor. Según el Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+, al menos 29 personas fueron asesinadas en 2022 debido a su orientación sexual o identidad de género. Estas son vidas perdidas, familias destrozadas y comunidades traumatizadas por el odio y la intolerancia. Y tras esta ola de odio en el mundo a las personas de la comunidad LGBTQ+, en México, la diputada federal de Morena, Salma Luevano, junto con asociaciones de la diversidad sexual, impulsaron la propuesta conocida como la Ley Ociel Baena. Jesús Ociel Baena Saucedo fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y durante su trayectoria luchó por los derechos políticos y sociales de todas las personas de las comunidades LGBTQ, incluidas las no binarias. Tras su asesinato, diversos actores de la sociedad civil han exigido castigar los discursos de odio y que se cataloguen como tal durante las investigaciones de crímenes. La ley Ociel Baena se está intentando promulgar tanto a nivel estatal, en Puebla, como federal, por lo que se trata de dos iniciativas. Ambas tienen como objetivo tipificar el discurso de odio y crear perspectiva de diversidad sexual en la legislación. La iniciativa en el Congreso de Puebla busca agregar un párrafo en el artículo 229 del Código Penal del Estado. Dicho texto fue elaborado por el colectivo organizador de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ del Estado. Con su aprobación, se podría castigar con prisión de 15 días a 6 meses y recibir una multa de 3 a 30 unidades de medida y actualización, que son aproximadamente entre 311 pesos y hasta 3.112, para quienes difundan ideas que inciten a la violencia mediante redes sociales. En esta propuesta se incluye una pena de entre 40 a 70 años de prisión a quien cometa un homicidio motivado por alguna de las siguientes características de la víctima: orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, raza, religión, discapacidad, etnia, etc. Al momento, la iniciativa se encuentra en el estudio del Congreso de Puebla. Se espera que se presenten versiones similares en otros estados, como Durango. Bueno, ahora hablaremos sobre el derecho de las mujeres. Aunque se han logrado avances significativos en la situación laboral de las mujeres en México en años recientes, aún hay mucho por hacer para asegurar las condiciones de trabajo equitativas. Con el inicio de las campañas electorales de este 1 de marzo para diversos cargos importantes, desde el Círculo Feminista de Análisis Jurídico, resaltamos la necesidad de atender los desafíos que enfrentan las trabajadoras mexicanas. Es crucial que se consideren aspectos como género, raza y condición socioeconómica para mejorar sus condiciones laborales y acceso a derechos. En términos de violencia y acoso laboral, aunque la legislación mexicana ha avanzado a requerir protocolos en los centros de trabajo, muchos aún carecen de ellos. Es vital que los candidatos a cargos electos trabajen en armonizar las leyes con los estándares del Convenio 190 de la OIT, que protege ampliamente los derechos de los trabajadores sin contrato. Respecto a la conciliación de la vida laboral y personal, aun cuando se han hecho esfuerzos como el Sistema Nacional de Cuidados y la propuesta de extender la licencia de paternidad, las mujeres siguen cargando desproporcionadamente con las labores domésticas y de cuidado,
contribuyendo económicamente 2.6 veces más que los hombres a sus hogares. Además, según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, las mujeres continúan siendo el grupo más discriminado, particularmente en el ámbito laboral por el embarazo. Y es crucial recordar que el acceso al trabajo digno varía enormemente por factores como raza, clase social y género. Las trabajadoras más precarizadas suelen ser mujeres, especialmente aquellas indígenas o afrodescendientes, que participan más en el trabajo informal y enfrentan condiciones laborales más inferiores. Esperamos que durante estas campañas electorales la agenda laboral feminista sea prioritaria para los candidatos, reconociendo que el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país. En México, el matrimonio igualitario ha sido legalizado en todos los estados, representando un logro importante para la comunidad LGTB+. Sin embargo, la lucha por otros derechos esenciales continúa enfrentando resistencias y desafíos considerables. Ahora hablaremos sobre los derechos LGTBIQ+. Hablaremos sobre Carlos Pérez, un activista y arquitecto que junto con su esposo Joel se mudaron a Ciudad de México desde Monterrey, donde la falta de derechos los impulsó a buscar un entorno más inclusivo. Aunque en Nuevo León aprobó el matrimonio igualitario recientemente, Carlos y Joel aún experimentan discriminación y estereotipos durante sus visitas a la ciudad natal, reflejando la persistente hostilidad social. Más allá del matrimonio, los derechos como la identidad de género, la adopción por parejas del mismo género, del mismo sexo y el acceso a pensiones de viudez están en diferentes etapas de reconocimiento y aplicación en México. La Ley de Identidad de Género ha sido aprobada en 20 estados, simplificando el proceso de cambio de género en documentos oficiales a trámites administrativos. Sin embargo, en estados donde no se aprobaba, las personas trans deben someterse a procesos judiciales costosos y prolongados. La adopción homoparental es legal en 9 estados, permitiendo a parejas del mismo sexo formar familias. A pesar de esto, en muchos otros estados, las parejas aún deben recurrir a acciones legales para adoptar. La reforma en 2022 garantiza que el acceso a pensiones de viudez para parejas del mismo sexo es otro avance, aunque su implementación aún enfrenta obstáculos en varios estados. A nivel social, los datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, ENDICEG, muestran que aunque ha habido un avance en la aceptación y respeto hacia la comunidad LGBT+, aún persisten altos índices de discriminación y rechazo. Aspectos como el alquiler de viviendas y la convivencia social todavía reflejan un alto grado de intolerancia. El reconocimiento legal es un paso crucial, pero la discriminación cotidiana y la violencia siguen siendo realidades palpables para muchas personas LGBT+ en México. La comunidad y sus aliados continúan trabajando para cambiar actitudes y asegurar que los derechos reconocidos sean efectivamente respetados y aplicados, con la esperanza de que futuras generaciones enfrenten menos barreras hacia la igualdad.